pagar el salario. Entonces estamos ante una suspensión que sería total, porque ni uno va a percibir ningún tipo de beneficio, sino que la suspensión se va a llevar de esa manera. Y ese es un principio democrático en los sindicatos, porque también los sindicatos tienen que tomar en consideración esta circunstancia. Política de la defensa del sindicalismo. En el artículo 211 del Código de Trabajo dice: el organismo ejecutivo, por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y bajo la responsabilidad del titular de este, debe trazar y llevar a la práctica una política de defensa y desarrollo del sindicalismo de conformidad con estas bases. Garantizar el ejercicio del derecho de libertad sindical. Tomará las medidas apropiadas para proteger el libre ejercicio del derecho de sindicalización de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, los tratados y convenios internacionales de trabajo ratificados por Guatemala, el presente código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo y previsión social. Mantendrá un servicio de asesoramiento jurídico gratuito para los trabajadores que deseen organizarse sindicalmente y divulgará leyes de trabajo y previsión social en forma periódica. Esto sería importante, parcialmente lo hace el Ministerio de Trabajo. Por eso yo siempre les insisto que ingresen al portal del Ministerio de Trabajo para verificar algún tipo de leyes. Por ejemplo, sería valioso cuando el iniciador les ha hablado a ustedes, cuando habló precisamente de la parte de la homologación, que le mencionó un acuerdo gubernativo. Sería bueno que esas leyes pues estuvieran y nosotros pudiéramos tener acceso. Personalmente, pues yo sugiero que como alumnos deberíamos ir formando nuestra biblioteca virtual, pues leyes que nos van a servir no solo en lo que falta de la carrera, sino también en el ejercicio profesional. Eso de que va a prestar un servicio de asesoramiento gratuito para los trabajadores si queremos formar un sindicato, eso sería lo ideal. Eso sí sería parte de que el Estado demuestre que defiende y que está defendiendo los principios del sindicalismo. Pero en la práctica sabemos que no es así. Por eso está aquella norma que dice que cuando nosotros vamos a formar un sindicato, inmediatamente nosotros tenemos que dar aviso a la Inspección General de Trabajo para evitar represalias o ser despedidos. Para gozar de ese derecho de inamovilidad, cuando 20 trabajadores decidimos formar un sindicato, ese aviso es importante. No es que contradiga esta norma, no, lo que está previendo es de que en la práctica, el inciso C, que dice que le es obligación al ministerio dar asesoramiento. Imagínense lo ideal, que nosotros como trabajadores nos presentemos al ministerio y decir, bueno, trabajamos para tal empresa y queremos formar un sindicato y queremos asesoría. Pero sabemos que las circunstancias a veces no son las apropiadas y entonces, pues, para evitar que llegue a conocimientos del patrón lo que estamos formando un sindicato, nos da el derecho a dar ese aviso. Luego vamos a ver las definiciones. En el artículo 206, primer párrafo del Código de Trabajo, dice que sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión o oficio independiente, trabajadores independientes. Hemos hablado, por ejemplo, los sindicatos de panaderos, de los sastres, bueno, tantos artesanos en Guatemala que muchas veces están precisamente organizados a través de sindicatos. Constituir exclusivamente, lo que siempre le he dicho, no es nada ideológico lo de los sindicatos. El sindicato dice que va a constituirse exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Entonces, no es nada ideológico un sindicato. Claro, es una acción permanente porque hemos hablado de la Unión de Trabajadores que está en el 374. Formamos comités o bien también nosotros lo hacemos a través de sindicatos. Pero también están los trabajadores colegiados. Lo interesante aquí es de que es una organización de carácter permanente. Luego tenemos, ¿alguien quería hablar? Disculpe. Sí, licenciado, yo tengo una duda sobre el artículo 206. Dime.
Mire, pues, según yo, los sindicatos, como dice ahí en el artículo 106, que es exclusivamente por el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes, o sea, de las personas quienes son parte del sindicato. Sin embargo, bueno, le pongo un ejemplo, hay un maestro donde yo vivo, la cual estaba poniendo sobrenombres a los niños, más que todo a los alumnos de ese establecimiento. Sin embargo, los padres de familia presentaron quejas sobre ese maestro y ese maestro, bueno, puso la excusa de que, no, yo pertenezco a un sindicato, así que no me pueden hacer nada, el sindicato me protege a mí. En este caso no aplica el sindicato, sí, licenciado, disculpe. Fíjate que sí hay algunas circunstancias, lo vamos a ver más adelante, que por ejemplo en los sindicatos tenés amonestaciones privadas, públicas. De hecho, te puede hasta suspender un tiempo que, como miembro activo de un sindicato y llegar hasta la expulsión de un sindicato. Pero más que todo lo que me estás platicando aquí, yo tomaría dos caminos. Uno, una denuncia directamente a la PGN, no. Sería la Procuraduría de los Derechos Humanos y también a la Procuraduría General de la Nación, porque no podemos permitir de que también se abuse, que del cargo que nosotros podemos ostentar como docentes podamos abusar, y menos pues dañar o hacer bullying a niños, que ahí están ellos precisamente para poder aprender y el docente y el profesor para poder enseñar. Y pues por último, ya presentar la denuncia formal ante el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque aunque ella dice, el sindicato me protege. Fíjate que yo siempre he sido de la idea de que esa ha sido una de las dificultades más grandes. Vamos a ver un artículo más adelante donde dice que si vos estás sindicalizado y tenés algún tipo de dificultades, el sindicato te va a dar acompañamiento y asesoría. Pero yo soy de la idea de que también existen normas donde yo puedo pertenecer a un sindicato, pero si yo cometo una falta, pues del sindicato también tiene límites. De modo que yo voy a abusar de mi posición de ser sindicalista o ser miembro del comité ejecutivo y consultivo para dañar intereses de terceros. No, eso tampoco puede ser. Yo con lo que me estás diciendo puede ser hasta constitutivo de delito. Yo diría que no, que ya es tiempo que la gente se organice y que pueda tener precisamente. Solo ahí está escribiendo el alumno Carlos Pérez, que no, ya no va a haber más asistencia en la clase. ¿Eh? Interrumpo nada más, no es que esté perdiendo el tiempo, sino porque él está preguntando en el grupo y ya no habrá más para que ustedes le contesten, para no perder el tiempo. ¿Eh? Entonces, no, definitivamente yo te propongo que esa denuncia vaya más allá, vaya directamente a la Procuraduría de los Derechos Humanos, que creo que ellos podrían intervenir, deja independientemente, no es que yo no puedo cubrirme con el sindicato para estar cometiendo ningún tipo de abuso, ni mucho menos un delito. Entonces yo te respondería ahí que el sindicato puede tomar cartas en el asunto, lo vamos a ver, pero tiene muchas limitaciones en cuanto a qué tipo de actividades por las que te puede sancionar un sindicato. Por ejemplo, que no asistas, que es tarde a las reuniones, bueno, tantas cosas que se pueden dar, pero en este caso yo te sugiero que vaya más allá con una denuncia más que todo a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Y yo creo que entenderían ustedes algo más efectivo. Bueno, vamos a continuar. Según la legislación mexicana, sindicato es la asociación de trabajadores o de patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Coincidimos. Nosotros normalmente usamos la palabra patronos. En México, otras legislaciones usan la palabra patronas. Según el derecho inglés, les puse estas porque acuérdense que cuando hablamos de México,
hablamos de que, por ejemplo, la primera constitución en América Latina que reguló lo relativo al derecho del trabajo fue exactamente en la Legión Mexicana en 1917. Entonces, por eso es importante saber qué definición tienen ellos para un sindicato. Y el derecho inglés, por supuesto, acuérdense que aquí nace el primer sindicato en el mundo. Y según el derecho inglés dice que es toda agrupación transitoria o permanente, cuyo objeto sea reglamentar las relaciones entre obreros y patrones, o entre obreros y obreros, o entre patronos y patronos, o imponerle condiciones restrictivas a la dirección de una industria o negocio. Vean qué interesante la definición que da. Y Mario de la Cueva, pues es un tratadista que nosotros lo hemos visto en el semestre anterior y que él dice que es la asociación de trabajadores o de patrones de una misma profesión, oficio o especialidad, o de profesiones o oficios o especialidades similares o conexas, constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses comunes. Si ustedes tienen ahí a bien, pues cuando puedan ingresar, por ejemplo, a las páginas y revisar cómo en el sindicato donde, por ejemplo, se tienen a los trabajadores del trabajo doméstico o casa particular, se van a dar cuenta que inclusive, pues ahí ya esta definición de Mario de la Cueva amplía, encajaría muy bien exactamente en este tipo de sindicatos que lo integran precisamente diferentes clases de trabajadores. Según nuestra legislación, por su naturaleza, los sindicatos se van a desclasificar en campesinos y urbanos. También por su composición pueden ser de empresas, gremiales o de industria. Y la doctrina, entre otras, yo les digo que en la doctrina usted encuentra cualquier cantidad de sindicatos o denominaciones de sindicatos. Yo creo que nos quede bien claro, vamos a hablar únicamente del sindicato blanco, el amarillo y el rojo. Esto es importante porque también nos interesa ver qué dice la doctrina al respecto. Por su naturaleza, entonces, no vamos a ir en campesinos y urbanos. ¿Dónde está contenida esta clasificación? Está exactamente en el segundo párrafo del artículo 206. Son sindicatos campesinos los constituidos por trabajadores campesinos o patronos de empresas agrícolas o ganaderas, o de persona de profesión u oficio independiente, cuyas actividades y labores se desarrollen en el campo agrícola o ganadero. Vean, por eso, qué valioso es estudiar un poquito nosotros sobre lo relativo a los inspectores del trabajo en la agricultura y la ganadería, porque vamos a tener normas, ya hablamos de algún tipo de definiciones que nos da algunas disposiciones en ese sentido y nos va a ampliar más el panorama y no quedarnos exactamente con el contenido del artículo 138 del Código de Trabajo que nos da una definición de lo que es trabajador agrícola o ganadero. Y también en esa misma norma, en el 206, vamos a encontrar que son sindicatos urbanos los no comprendidos en la definición del párrafo anterior. Vean, esto es aquí donde yo quiero que usted haga sus llamadas, haga sus anotaciones. Imagínese que alguien le preguntara a usted o su profesor de Derecho Laboral le preguntara, o pues después usted a los profesores le preguntaran, ¿qué son sindicatos urbanos? Usted no puede decir los que no están comprendidos en la definición del párrafo anterior. No, no. Usted entonces en el párrafo anterior, si aquí va solo a las agrícolas y ganaderos, entonces los urbanos podemos aplicar nosotros que sean aquellos trabajadores que se dediquen, por ejemplo, al trabajo a domicilio, al trabajo de aprendizaje inclusive, todo, cualquier otro tipo de trabajo. Pero esas son las definiciones que nosotros las vamos a ir formando o nosotros las vamos a ir creando de acuerdo precisamente a todo el componente que vamos a ver ahora de que son los sindicatos, incluyendo la parte ordinaria de los sindicatos. Entonces nos va a permitir nosotros indicar cuáles son los sindicatos urbanos, porque aquí realmente el código no da ningún tipo de definición. Por su composición,
Los sindicatos. Estamos hablando de la clasificación. Ya vimos por su naturaleza. Por su composición de empresas, gremiales y de industria. Artículo 215. Los sindicatos se clasifican por su naturaleza en urbanos y campesinos y en gremiales, cuando están formados por trabajadores de una misma profesión u oficio, o si se trata de patronos de una misma actividad económica, que yo, cuando le hablé de la doctrina, le dije que estos, lo de los sindicatos horizontales, yo le agregué, precisamente, le agregué que eran los gremiales. Aquí a la inversa, esto no lo tiene, donde yo le agrego sindicatos horizontales, es un agregado su servidor, no lo tiene el código. De empresa, cuando están formados por trabajadores de varias profesiones y oficios que prestan sus servicios en una misma empresa, en dos o en más empresas iguales. Ese es el bendito problema que nosotros encontramos entre que el segundo párrafo del 212 y el 42 que tanto hemos discutido. Pero en la práctica yo creo que pues, personas que trabajan en el sindicato nos han confirmado pues nosotros qué norma aplicamos. Pero creo que las personas que han sido dirigentes sindicales nos han comentado y nos han dicho muy claramente que en todos los estatutos de los sindicatos está claro que no puede pertenecer, no podemos pertenecer a otra organización sindical. Adicionalmente, pues tampoco creo que nosotros estemos dispuestos a pagar dos cuotas. O sea, estar en dos sindicatos, pues tampoco tendría lógica. Acuérdense que en Guatemala el mayoritario es el que tiene la potestad para, por ejemplo, celebrar contratos colectivos de trabajo y también discutir pactos colectivos o celebrar, bueno, no sé cuál sería la palabra, pactos colectivos de condiciones de trabajo. Y de industria, cuando están formados por trabajadores de varias profesiones u oficios que prestan sus servicios en empresas de una misma industria y representan la mitad más uno de los trabajadores y o empresarios en esa actividad. Siempre nuestro código va a alegar empresarios o patronos. ¿Por qué? Porque los sindicatos, según Guatemala, según nuestro código de trabajo, pueden existir sindicatos de trabajadores, pero también de patronos. La clasificación doctrinaria más común que hemos encontrado. ¿Qué es un sindicato blanco según la doctrina? Es un sindicato creado por el patrono para auxiliarse en las relaciones laborales con sus trabajadores. La dirigencia sindical recibe órdenes de patrono, ¿sí? Y esto se da mucho en el sector privado como en el público, ¿sí? De hecho, pues muchas veces quieren ir condicionando cuando usted va ingresando o cuando lo apoyan a usted en un ascenso, casi le indican que tiene que irse al otro sindicato porque quieren que existe el sindicato mayoritario y mejor si para el patrono, para la entidad o para la autoridad nominadora, el ministro, bueno, aún pues los decanos, mejor si es un sindicato que estuviera al servicio. Pero no, ya vimos nosotros que el 206 nos habla claro. Los sindicatos no pueden ser. Nosotros, la clase trabajadora, no podemos permitir que existan sindicatos blancos. La doctrina lo prevé y creo que en la práctica, pues sabemos que se da. El amarillo es formado por trabajadores, pero busca la colaboración, coordinación y armonización entre los intereses del patrono y los trabajadores. Trata de buscar la conciliación entre las partes, tratando siempre de favorecer los intereses del patrón. Vean qué interesante. El blanco lo hizo directamente el patrono para manipular al movimiento sindical. Pero el amarillo, somos trabajadores que hicimos el sindicato. Y cada vez que se den conflictos, vamos a estar no para cumplir con el 206, que está la definición, sino para cumplir intereses del patrón. Triste, pero existe. Y sindicato rojo. Yo recuerdo que pues, en mi época de estudiante, en el año 78, que ingresé a la universidad, convulsionado por el conflicto armado
interno guatemalteco. Los sindicatos así los tenían definidos. Recuerdo yo hablar del sindicato, por ejemplo, de Cavisa, hablar del sindicato de Coca-Cola, hablar del sindicato de los trabajadores bancarios, había una federación, me recuerdo yo, de hablar de todos esos sindicatos, casi siempre los tenía el Estado como sindicatos rojos. Y es que no es por color, sino que lo que pasa es de que estos sindicatos doctrinariamente dice, formado por trabajadores que tratan de mejorar las condiciones y las reivindicaciones económicos sociales de los trabajadores. Son aquellos que muchas veces toman medidas de hecho precisamente para hacer valer los derechos de la clase trabajadora, para buscar mejores condiciones en la relación de trabajo con los patronos. O sea, estos sindicatos verdaderamente representan a la clase trabajadora. Los objetivos de un sindicato, ¿cuáles son? Estudio, mejoramiento, protección de los intereses económicos y sociales comunes de sus afiliados mediante la cooperación y coordinación de las actividades de los mismos dentro de la organización, en todos los programas de desarrollo, salud, educación, económico productivo, género, recursos naturales y juventud. B. Procurar el mejoramiento de las condiciones de trabajo de sus afiliados por la superación cultural, social, física de los mismos. Y vean cuánto sindicato ha logrado en la discusión de un pacto colectivo, por ejemplo, que los estudiantes de Derecho muchas veces les permiten 2 meses o 1 mes para estudiar nuestro técnico profesional, sí, con goce de salario, con goce de salario. Vamos a encontrar en pactos colectivos donde también hay patronos que ya estuvieron de acuerdo, donde nos proporcionan un aporte económico para la elaboración de nuestra tesis de graduación. Vamos a encontrar, por ejemplo, becas que otorgan precisamente. Esos son los derechos que nosotros tenemos como afiliados, pero que nunca se les olvide que un pacto colectivo no solo beneficia a los afiliados, sino que afecta, o sea, beneficia a todos los contratos individuales existentes en la empresa. Los que estaban y los que están por ingresar, porque no pueden tener condiciones inferiores si usted ingresara a una empresa. Desarrollar proyectos de consumo, autogestión para sus afiliados, así como obras para el desarrollo de los mismos, sin que los mismos se constituyan con ánimo de lucro. Se han dado cuenta que muchas veces tienen algún tipo de tienda, tienen inclusive caja para préstamos. No sé si está por ahí Rosita. Sí, licenciado, había pedido la palabra, no sé si me pueda resolver Pero una tal vez, duda que Rosita, tengo. ahorita me gustaría que me apoyara nada más en esto. ¿Qué beneficios adicionales de los intereses propiamente de la clase trabajadora tiene el sindicato al que tú perteneces y fuiste dirigente? Bueno, como usted ya lo mencionó, hemos logrado el beneficio para los trabajadores que se van de EPS, de la carrera universitaria, para que puedan tener un permiso con goce de salario de 45 días para poder realizar su EPS. También tenemos las bonificaciones que la hemos logrado subir hasta 1,100 quetzales. También tenemos el permiso para poder acompañar a la familia cuando fallece el padre o la madre, el cónyuge o los hermanos. Tenemos un permiso especial con goce de salario. También podemos mencionar sobre los ascensos de las plazas que tienen beneficio a las personas por antigüedad, tienen derecho al ascenso de una plaza. Y así le podría mencionar muchos otros, licenciado. Vean qué interesante lo que Rosita nos explica. Yo tuve la oportunidad, ustedes saben que fui decano en la facultad, y efectivamente no podía, y miren que el logro que tiene el sindicato es increíble. Por ejemplo, en la universidad, usted ahorita pues puede decir, bueno, yo tengo relación con determinada persona y voy a ver si ingreso.
Pero para que usted ingrese ya dentro de un 011 en cualquier facultad, en cualquier espacio de la universidad, el sindicato tiene que ver. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando quedaba una plaza de oficinista, de secretaria en una facultad, pues normal, la convocatoria se hacía internamente. Eso fue sumamente valioso. Y por supuesto, ahí el requisito que hablaba Rosita, que en la antigüedad era un requisito muy esencial. Pero vean qué Dice, interesante. licenciado, disculpe, otro beneficio que yo considero que es muy importante es que si un compañero que se encuentra en una plaza 011 indefinido fallece, esa plaza se le puede dar a un familiar que quede, a un familiar directo, que sea el soporte económico de la familia, a él se le puede dar la plaza, aunque sea personal externo de la universidad. No se saca convocatoria, sino que se le da prioridad a esta persona. Y fíjense que, qué bueno la palabra que utilizaste, porque hablas prioridad, no es una orden, ¿va? Es prioridad. Y Rosita, me gustaría mucho si de repente tuvieras el pacto, que le diéramos lectura a ese artículo, ¿no? Porque, ¿saben por qué? Pues estamos en la clase. Interesante porque cuando mi idea de que estudiáramos nosotros los pactos colectivos y tener trabajo, es porque una de las finalidades era ver, por ejemplo, lo que Rosita nos está platicando. Porque les quiero decir que no en todos los pactos vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, los beneficios que nosotros recibimos como trabajadores de la universidad. Nosotros recibimos, por cierto, les quiero decir que aparte de nuestros salarios, recibimos bonificaciones muy bien remuneradas, ¿eh? Muy bien remuneradas. Tenemos la bendición de ser trabajadores de la universidad y escúchenme, nosotros tenemos nuestro salario exactamente antes de que termine el mes, muchas veces 26, 27, 28, 25 a veces, no están pagando el salario. Vean, o sea, esas, si ustedes quieren, son situaciones que benefician a la clase trabajadora. Hubieron problemas, si ustedes quieren, por pandemia o por otros hechos que se dieron dentro de la universidad y nunca la universidad dejaba pagando nuestro salario. O sea, se lo ha logrado muchísimo y si se ven son reivindicaciones de carácter económico, carácter social. Pero, por ejemplo, van a encontrar ustedes, alguien, no sé si alguien por ahí tiene el pacto colectivo del Ministerio Público. Si a alguien le tocó, me gustaría que nos buscara una norma que hable de los estudiantes de Derecho. Aquí Rosita nos habló del EPS. Y les quiero decir que cuántos trabajadores de la universidad hay donde la facultad donde ellos estudian puede haber examen como nosotros privados, o ellos tienen EPS. Y muchos, imagínense que yo tenga que ausentarme 45 días para que me esté apoyando el sindicato a través del pacto que celebró. Ese es un gran beneficio, porque yo siempre voy a tener el ingreso económico para la protección de mi familia. Mientras alguien me busca el del MP, vamos a hacer continuar, ¿eh? Esto sí lo tenemos en la Universidad Rosita, desarrollar proyectos de consumo. Exacto, licenciado. Ya ahorita les compartí el pacto colectivo en el chat de Laboral 2, licenciado, para que ya lo tengan todos los compañeros. Pero de repente me gustaría si me buscaras por ahí lo que me habías platicado de los 45 días del EPS. O los beneficios que tenemos en relación a los estudiantes. Sí, claro que sí, ahorita se lo voy a poner. Muchas gracias. Vean, desarrollar productos de consumo, autogestión para sus afiliados, así como obras para el desarrollo de los mismos, sin que los mismos constituyan, no va a tener ningún ánimo de lucro. Lograr el acercamiento y fraternidad entre sus afiliados. Esto es importante. Ya nos vamos a dar cuenta que en muchos estatutos de los sindicatos, la falta de respeto hacia las autoridades, a un compañero, es motivo de una sanción dentro de un sindicato.
Luchar por el cumplimiento y mejoramiento de la legislación del trabajo y demás leyes de previsión social, así como tratados internacionales en materia laboral ratificados por Guatemala. Un tratado, un convenio que no sea, que ha venido una lucha desde hace muchos años es exactamente el trabajador de casa particular o trabajo doméstico. Tiene muchos años precisamente de estar con esa lucha. Luchar por todos los medios legales contra toda clase de explotación de los trabajadores. Ese sería una muy buena, se logra a nivel de sindicatos, pero qué bueno sería que las federaciones y las confederaciones pudiéramos hacerlo. Velar por el buen uso y manejo de los recursos naturales en beneficio de las comunidades. Vean qué interesante los objetivos de un sindicato. También tenemos que ver qué importante hubiera sido para Guatemala que también los sindicatos se pronunciaran sobre el medio ambiente, sobre exactamente los permisos, las autorizaciones para el funcionamiento de las minas. ¿Saben? Porque no les estoy hablando yo si son buenas o son malas, no. Está entre los objetivos de un sindicato. ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo, no sé si todavía se sigue haciendo, pero por años, yo recuerdo que las fumigaciones en las plantaciones de productos de exportación se hacían por avionetas. Qué importante es indicar el daño que le causan al medio ambiente, a las poblaciones más cercanas. Todo eso precisamente también deberíamos de pronunciarnos, también los sindicatos. Sí, dime. Por ahí le levantó por ahí la mano. Sí, licenciado. Ay, perdón. No, hable usted, no tenga pena. Si quiere, hable usted, compañera. Yo después voy a dar el artículo de las permutas que tenemos los trabajadores de la universidad. Gracias. Fíjese que yo estaba leyendo el pacto del Ministerio Público porque fue el que nosotros escogimos y en el artículo 31 habla sobre las licencias con goce de salario y sin goce de salario. Y una de las licencias que tienen ellos es para realizar sus exámenes privados y públicos y les dan 60 días. Imagínate, 2 meses con goce de salario. Sí, Yo así es. recuerdo, no sé si era el del Ministerio de Trabajo o otra dependencia del sector justicia, que daba un aporte económico para la elaboración de la tesis. Douglas. Sí, gracias, licenciado. Con el tema que usted estaba hablando respecto al medio ambiente, la Universidad de San Carlos tiene a su cargo 7 biotopos a nivel nacional. Entre esos, los más conocidos es el biotopo del Quetzal y el Chocón Machacas. Y en eso quiero comentarle que el sindicato ha estado bien al pendiente de que se pueda seguir trabajando en ello, puesto que las administraciones anteriores han dejado por un lado este tema. Se ha logrado que las comunidades trabajen conjuntamente con la Universidad de San Carlos, específicamente en la parte de atrás del biotopo El Quetzal, que es parte de la cordillera de la Sierra Madre y que parte de ello le da agua o nacimientos de agua para las comunidades o para la población del oriente del país. Entonces, el sindicato de una u otra manera ha estado al pendiente de que la universidad no se deslinde directamente de la protección del medio ambiente y que cumpla obviamente con el mandato que en su momento le fue dado al proteger estas áreas que son partes fundamentales e importantes para el país. Imagínate, por ejemplo, lo que Douglas está indicando. Es que es sumamente valioso. Yo no sé si ustedes, pues, a mí me gusta mantenerme un poco informado. El día de ayer o hoy leí yo que seguimos con el bendito problema del agua, ¿sí? Ya están ahí los expertos indicando que dentro de algunos años que en Guatemala está hablando de que en la solución es estar perforando un montón de pozos. La alternativa, la que se debe buscar son otro tipo de soluciones. Él indicaba de que precisamente las partes técnicas bien valiosas que están ahí en esta propuesta, y digo yo, de veras, no nos hemos preocupado,
Pero vean, ya nos dimos cuenta que está entre los objetivos del sindicato. Vean lo que está hablando Douglas, que ellos están pidiendo, están solicitando, pues que no nos despreocupemos. Si yo siempre les he dicho a ustedes, no sé, me pregunté a Rosita una vez, pero bueno, cuando usted pueda, cuando usted pueda, va a ser sumamente importante, por ejemplo, que usted pueda asistir no sé, Douglas, yo fui aquí a la finca que tienen, la finca que está por Escuintla, no me recuerdo ahorita el nombre, Sabana Grande, licenciado. Sabana Grande. Y yo de veras, yo te digo, me fascinó tanto estar en un ambiente, estar compartiendo, pues, en un ambiente tan natural, tan especial. Bueno, uno ingresa y ya te digo, estás como una finca hoy por hoy mejor cuidada que las de muchos de la iniciativa privada, porque la iniciativa privada en la agricultura no todos, pero muchos ya abandonaron todos esos aspectos. Pero de repente yo creo que no sé si todavía, pero hasta donde yo dejé de tener contacto con la parte de la universidad que le correspondía, sí nos daban permiso para poder ingresar. Que por cierto, no sé todavía, pero la última vez que fui, el río que está ahí es sumamente precioso, que ya son escasos en el país. Yo les quiero decir que soy de una parte de Chiquimula y lamentable, yo les digo, los ríos que hace muchos años vimos nosotros y que eran tradicionales, incluyendo los de Zacapa. Se recuerda que hay un río famosísimo que era un balneario, pues está a la orilla de la carretera, fue muy hermoso, pero es triste que vayamos perdiendo todo esto, pero está dentro de los objetivos del sindicato. Debemos de Licenciado, pensar. disculpe, licenciado, respecto a lo que usted dice, yo siento que es por falta de comunicación y divulgación de los lugares que tenemos acceso como estudiantes y como trabajadores, porque aquí en Sabana Grande se puede pedir solicitud en la Facultad de Agronomía y ahí lo autorizan a uno para poder gozar de los hostales que hay ahí y poder disfrutar de la caída de agua que usted dice. Respecto a su pregunta anterior sobre las licencias con goce de salario, en el segundo pacto colectivo de la Universidad de segundo pacto colectivo de condiciones laborales que se firmó entre la Universidad de San Carlos y los trabajadores por medio del Sindicato de Trabajadores STUS, en el artículo 24 de licencias con goce de salario, literalmente dice, la universidad concederá a sus trabajadores licencia con goce de salario, bono mensual completo y otras prestaciones, además de las reguladas en el Código de Trabajo en los siguientes casos. Podemos observar en el inciso H que dice, para someterse a examen general privado o examen técnico profesional, 45 días calendarios. Esta licencia se concederá por una sola vez. Este periodo se podrá dividir en 2 o más fases según la modalidad del examen establecido en cada unidad académica de la Universidad de San Carlos. Si nos toma en cuenta, licenciado, para poder presentar nuestra exposición, nosotros, este es uno de los artículos que llevábamos a la negociación en nuestro cuarto pacto colectivo que le íbamos a presentar, porque aquí únicamente limita a los estudiantes de la Universidad de San Carlos. Si hay algún trabajador que está estudiando alguna licenciatura en otra universidad privada, no se le puede otorgar este permiso. Es exclusivo para los de la Universidad de San Carlos. Entonces le hago esa observación. Por si nos diera la oportunidad de poder presentar, porque ya estábamos preparados para presentarle la exposición el día viernes, con mucho gusto se la podemos, Pues nada más una redundancia, pero presentar. para tu información, hasta ustedes los pelaron, ¿viste? Me imagino que sí. Otra cosa, licenciado, el compañero Douglas Sabán, que es la persona que que está opinando, con él tuve la oportunidad de poder estar 5 años en la Junta Directiva del Sindicato y actualmente es representante ante la ISP, que es la Internacional de Servidores Públicos. Entonces, él también tiene bastante información que puede apoyar aquí en este curso. Gracias, licenciado. Fíjate que nada más pedirle favor a Douglas también, a Rosita y a los demás alumnos que participen. Por lo menos yo creo que así como Carla, que amablemente nos está hablando del Ministerio Público, la ventaja del Ministerio Público que lo tiene a nivel de todas las universidades. Como dice Rosita, nosotros somos tan exclusivistas en San Carlos que solo tenemos para San Carlos,
Pero creo que no, ¿eh? Creo que usted y yo amamos a la Universidad de San Carlos, es nuestra alma mater, grabada en lo más profundo de nuestro corazón. Y yo les digo, pues escucharle a Chalana para nosotros, para mí por lo menos, me impresiona y me motiva. Y tengo esa identidad muy fuerte de San Carlos, muy fuerte. Si no fuera la universidad, pues yo no fuera un profesional. Eh, y eso, pues, pero también tenemos que entender que por muchos motivos, aún los trabajadores de la universidad están en universidades privadas. Y muchas veces con las limitaciones que nosotros tenemos en espacio físico, que es imposible nosotros poder recibir a la cantidad de alumnos que todos los años estudian en cada unidad académica, es imposible. Entonces, al final, pues, tenemos que entender nosotros también la bendición que son las universidades privadas para muchos de nuestros jóvenes. Tenemos que verlo así. Esa es la forma como lo tenemos que ver. Claro, seguimos para usted y para mí. Como alguien por ahí me manda una foto donde vamos en una marcha, y uno cada vez que mencionan San Carlos o que van a lastimar a San Carlos, no, ahí estamos para lo que sea, dice uno. Amamos tanto a nuestra universidad, pero creo que también debemos de ser conscientes que en los pactos debemos de favorecer a la clase trabajadora que por diferentes motivos no es estudiante de la Universidad de San Carlos, sino de una universidad privada. Pero esa era una de las metas que teníamos con los pactos. Dime, Sofía. Licenciado, yo también estaba viendo que a nosotros nos tocó el sindicato del Congreso. Entonces, el organismo legislativo también concede 2 meses con licencia para el examen privado en cualquiera de las diferentes carreras universitarias. Eso también quería decirle. Fíjate que es interesante. Pero fíjense que hay un tema que, por ejemplo, yo les digo, como estamos hablando de los sindicatos, por acá que ya nos salimos del tema, ¿no? Estamos hablando de los sindicatos por quienes celebran o quienes tienen el derecho a suscribir un pacto colectivo de condiciones de trabajo, son los sindicatos, no son los trabajadores coaligados. Esa es una exclusividad que le da la ley a los sindicatos, estamos hablando de los sindicatos. Pero vean qué interesante, porque nos faltó un tema que, por ejemplo, que se nos olvida, pero que yo les puedo decir, pero que se vive, ¿sí? Cualquier estudiante, ¿sí?, de nuestra querida casa de estudios puede tener una nota adversa, por ejemplo, en un examen técnico profesional, pero no lo podemos condenar nosotros en un pacto a que, como Rosita de la lectura por ahí que dice por única vez. No, pues sí, miren, pues el ganar o perder muchas veces es una materia al técnico profesional. Yo sigo creyendo de que por más que me digan, el técnico profesional es subjetivo, porque son profesores, son abogados egresados de nuestra casa de estudios que examinan a los alumnos. Usted se prepara para un tema. Imagínese, yo soy de la idea que por eso en la facultad está implementado un folleto, un libro, como usted le quiera llamar, que su servidor pues fue el que tuvo a bien elaborarlo. Porque yo dije, es demasiado. O sea, yo le dije, es tan subjetivo que, imagínense que vienen, por ejemplo, con Adriana Ramos Cordón y la examina Vidán Ortiz. Yo le digo, Adriana, tome ya te merece el examen que hoy te diga, tome todos los convenios ratificados por Guatemala y los que no están ratificados. Vamos a hablar en este técnico personal de los... Adriana estudió el Código de Trabajo, estudió la doctrina y resulta que Fabián Ortiz la quiere preguntar sobre los convenios. Entonces sigue siendo subjetivo. Entonces yo creo que esa era una de las ideas de los pactos, que yo lo que quería era que el día de mañana que a usted le toque, ya pueda, porque sea miembro del comité ejecutivo, sea de los delegados que discutir el pacto, sea de los que le piden opinión, asesor jurídico de un sindicato, que sea gente de cambio, que no podemos conformarnos con que el sindicato que el pacto colectivo va a ser copia de otro pacto. No, por favor, no. Tenemos que hacerlo diferente. Esa era la finalidad, esa es la meta. O sea, yo lo que quiero es, no, pues yo no le estoy dejando un trabajo a usted para yo no dar clases.
Si mi problema más serio, y se lo platiqué cuando me junté con Rosita, yo se lo dije a Rosita, mi problema más serio es de que yo cumplo con mi obligación de dar clases toda la vida. Yo fascinado de dar clases. Entonces digo, Rosita, son tantos grupos, necesitaría 3 días o necesitaría tres clases, 4 clases, 5 clases. Yo quiero terminar el programa. Por eso es una de las cosas que hemos tomado la decisión. Pero bueno, estamos hablando de los pactos. Vamos a continuar porque hablando de los sindicatos nos van a aparecer 1000 dudas. Bueno, formación. Primero, el artículo 206 dice que para formar un sindicato se requiere el consentimiento por escrito de 20 o más trabajadores. ¿Sí? Ya sea de patronos, pero si es de patronos únicamente se necesita un mínimo de 5. Trabajadores 20 y patronos 5. Pero por favor, consentimiento por escrito. Vean, este es un problema serio en la práctica. Cuando son 20, resulta que alguien siempre, lo he visto, por eso se lo platico, en la práctica. Cuando son 20, a veces resulta uno que dice, yo nunca firmé. Esa no es mi firma. Y entonces vamos a ver que ese es un motivo serio, no tener los 20 trabajadores. Vamos a ver más adelante. Entonces, por favor, el día que usted tenga que formar un sindicato, por favor, pero que estén mejor los 20 firmando ahí y mejor si veamos de qué manera, para evitar, porque que nos falte un trabajador, ya tenemos problemas serios para que nos autoricen el sindicato. Y definitivamente en Guatemala, digan lo que digan, la represalia es el siguiente día. Posiblemente 19 trabajadores despedidos. Ese es darle precisamente, ¿por qué? Porque como los sindicatos se han querido meterlos en ideología, meterlos en la ideología, que para mí ya les digo, pues, no sé, ahora hoy por hoy, yo lo único que conozco son países imperialistas que nos han vendido vacunas, nos venden automóviles, nos venden de todo, de todo. Hablan la China comunista, pero si la China es más comercial que Estados Unidos muchas veces. Rusia, pues si Rusia vendiendo las vacunas estuvo en Guatemala y en todo el mundo. Entonces, Estados Unidos, pues bueno, ya sabemos que también. Entonces, no estamos ya hablando de cuestiones ideológicas. Aquí la parte ideológica, dejémosla, los sindicatos no tienen nada que ver con ideología. Lo que sí tienen que ver es con reivindicaciones de carácter económico-social de la clase trabajadora. Entonces, ¿qué requisitos se requieren para que yo sea afiliado? Requisitos para ser afiliado, vamos a ver cuáles son. Admisión, provisión, derechos, obligaciones y régimen disciplinario. ¿Qué requisitos? Los que firman el acta constitutiva, o sea, los 20 que estamos hablando, ¿sí? Y el que no, pues tendrá que dar su impresión dactilar, artículo 216. Los que posteriormente ingresen al mismo y sean aceptados de acuerdo con lo que establecen las condiciones de admisión de los nuevos miembros, quienes mediante declaración expresa deben aceptar sujetarse a los estatutos. Eso está contenido en el artículo 221, inciso F, del Código de Trabajo. Pero si se dan cuenta, declaración expresa por escrito. Admisión. Todo trabajador que tenga 15 años o más puede ingresar a un sindicato, pero los menores de edad no pueden ser miembros del comité ejecutivo ni del consejo consultivo. Para ser miembro, aunque usted tenga 15 años y va a ser miembro del sindicato, debe dar su consentimiento por escrito. En el 220, en el acta constitutiva de un sindicato, ¿qué debe contener? Nombres y apellidos, profesión u oficio, actividad económica y número, ahora pues es DPI, de los socios fundadores, así como expresión clara y precisa que desean formar un sindicato. Y después vienen requisitos que todo en el 220 más del comité ejecutivo del consejo consultivo. En el 221 dice los estatutos de un sindicato deben de contener, están todos los requisitos, pero vean el F, las condiciones de admisión de los nuevos miembros. Esto le estoy hablando en términos generales, porque cada sindicato tiene sus propios estatutos. ¿Sí?
Sin embargo, saben que estos estatutos no los puede hacer el sindicato a libre albedrío. Siempre tiene de una u otra manera la supervisión del Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, para indicar aquí quiénes son trabajadores de confianza y que no pueden pertenecer al sindicato, es importante que si se baja esa cláusula, se tenga el dictamen de la Inspección General de Trabajo. Pero vamos a estas condiciones: tener 15 años o más, declarar por escrito ante el Comité Ejecutivo su deseo expreso de pertenecer al sindicato por escrito. El Comité Ejecutivo recibirá la solicitud y, si la encuentra correcta, hará la inscripción correspondiente, dando cuenta a la Asamblea General más próxima de los nuevos miembros inscritos. Esa es una de las condiciones que se tienen de admisión. Prohibiciones es la que siempre hemos discutido. Artículo 212, segundo párrafo del Código de Trabajo. Ninguna persona puede pertenecer a 2 o más sindicatos simultáneamente. Eso, pues, está clara la norma. Nos hablaban, por ejemplo, quienes tienen sus propios estatutos y son dirigentes sindicales o han pertenecido a la dirigencia sindical, que la mayoría de estatutos también lo tienen. Obligaciones y derechos, ¿sí? Primero, lo que estamos hablando. Nosotros ya decidimos formar un sindicato, tenemos los 20 trabajadores. A partir de ese momento tenemos que dar aviso a la Inspección General de Trabajo por escrito. Vean, todo lo relativo a sindicatos lo ve la Dirección General, pero salvo 2 o 3 aspectos que tenemos. Uno es este, que el aviso no se lo va a dar usted a la dirección, lo tiene que hacer directamente a la Inspección General de Trabajo. Y si fueran departamentos, pues a la delegación que esté en esa jurisdicción. Pero por favor, tenemos que dar ese aviso para gozar del derecho de inamovilidad. Ya hablamos en el individual 4 casos en que se da la inamovilidad. Este es uno de ellos. Para tener derecho, estamos formando un sindicato, inmediatamente damos el aviso a la inspección y desde ese momento gozamos precisamente el derecho de inamovilidad hasta 60 días después. Yo no sé si este ya lo leímos, pero como ya me quedé con pena y con duda, mejor lo voy a leer yo. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato. Gozan de inamovilidad a partir del momento en que den aviso por cualquier medio escrito a la Inspección General de Trabajo, directamente o por medio de la delegación de esta en su jurisdicción, que estén formando un sindicato y gozará de esa protección hasta 60 días después de su inscripción. Si se incumpliere con lo establecido en este artículo, él o los trabajadores afectados deberán ser reinstalados en 24 horas y el patrono responsable será sancionado con una multa equivalente de 10 a 50 salarios mínimos mensuales, vigentes para las actividades no agrícolas, debiendo además pagar salarios y prestaciones económicas que usted ha dejado de percibir si el patrono persiste en esta conducta por más de 7 días. Se incrementará en un 50% la multa incurrida. Si algún trabajador incurriere en alguna causal de despido prevista en el artículo 77 de este código, el patrono iniciará incidente de cancelación de contrato de trabajo para el solo efecto de que para que se autorice el despido. Vean qué interesante. Si usted tiene que asesorar a un patrono y estamos formando un sindicato y dentro de los 20 trabajadores cometemos una falta que es motivo de despido de conformidad con el artículo 77, el patrono no nos puede despedir. Necesita la autorización judicial y lo va a hacer a través de un incidente. Me le ponen mucha atención que aquí son los trabajadores que para que el patrón, si usted asesora al patrono, es por la vía de los incidentes. ¿Por qué le hablo esto? Porque va a ser totalmente diferente cuando quieren despedir a un miembro del comité ejecutivo o del consejo consultivo.
Ahí lo que la ley prevé que es a través de un juicio ordinario. Incidente cuando estamos formando un sindicato. Y un juicio ordinario cuando quieren despedir por una causal determinada a un miembro del comité ejecutivo de un sindicato. Entonces, ¿qué es lo que a lo que nosotros vamos a partir de que ya formamos el sindicato? Vamos a gozar de absoluta igualdad dentro del régimen democrático del mismo. Tener voz y voto en las asambleas generales ordinarias y extraordinarias. Elegir y ser electo para el comité ejecutivo, consejo consultivo o comisiones que se nombren. La limitación, los trabajadores de 15 años. Obtener la intervención del sindicato cuando sean lesionados sus intereses por terceras personas en asuntos relacionados con el trabajo. O sea, el comité ejecutivo, pero nosotros pedir esa asesoría y normalmente quiero decirles que la dan. O sea, es normal que los dirigentes sindicales acompañen a los trabajadores a veces a hablar con el patrón. Yo en lo personal, yo lo viví, recuerdo que un par de trabajadores, 3 trabajadores concretamente, y cuando vi, pues pidieron una audiencia y ahí estaban exactamente los miembros del comité ejecutivo del sindicato y la delegada de la facultad, precisamente presentándome a mí el asunto de una trabajadora. O sea, me agradó en lo personal porque dije yo, bueno, no solo está en la ley, sino que lo están cumpliendo. Obtener la intervención del sindicato cuando sean relacionados sus intereses por terceras personas en asuntos relacionados con el trabajo. Por la pregunta que me hizo el compañero iniciando la clase. Este es lo que ellos se basan, mira, para decir, tengo el apoyo del sindicato, pero por favor, no para abusar ni para delinquir, ni mucho menos para violentar derechos de niños. Eso no lo dice jamás. No, obtener la intervención cuando sus intereses, estamos hablando del trabajo, sean afectados por terceras personas. Pero aquí quien está perjudicando su propio trabajo es la actitud de esta maestra para con los niños. Gozar de los beneficios que se deriven de la biblioteca, centro de cultura e instituciones de beneficio económico y social que organiza el sindicato. Representar al sindicato por delegación expresa del comité ejecutivo en los actos públicos y privados del mismo. Participar en cursos, charlas, talleres, seminarios, conferencias y toda actividad que legalmente reconozca el derecho laboral guatemalteco y que se ajuste a la naturaleza, objetivos y principios. Exigir al comité ejecutivo de un sindicato la protección y defensa de los derechos sindicales de carácter laboral. Participar en las becas estudiantiles, participar en las becas de estudios sindicales o profesionales que obtenga el sindicato. Y además que deriven de la ley y presentes estatutos. Fíjense que todavía nos falta cuando hablamos de los pactos colectivos. Yo recientemente acabo de hablar con un secretario general de un sindicato, que por cierto me contó que ya no va más, estuvo por años dirigente, ahorita pues ya está en la cuestión de su retiro, y me platicaba y me hablaba de dos. Alguien que tenía los asuntos de la mujer, que era tan eficiente en el sindicato, que la federación a la que ellos pertenecen, precisamente había tenido, normalmente los sindicatos, quiero decirles que tienen muchas conferencias o reuniones a nivel internacional. Y de este sindicato, el encargado de la juventud y de la mujer, normalmente vienen viajando casi, si no le puedo decir, por lo menos 6 veces al año, viajan precisamente para tener esa representación ante organismos de carácter internacional de la clase trabajadora. Y hablando de esto, pues por supuesto, recientemente acabo de ver también de que el sindicato de la universidad capacitó, capacitó precisamente a dirigentes sindicales a través de una escuela que exactamente cuando fui decano fue uno de los fue una de las circunstancias que para mí me motivaban muchísimo cuando hablé con, en ese entonces, quienes eran los dirigentes sindicales, no me recuerdo, que teníamos que volver a crear la escuela
de formación de líderes sindicales, precisamente para que se respeten tantos derechos y algo precioso de la democracia de ustedes, la alternabilidad en los cargos. Eso es importantísimo. Y lo demás que digan. Obligaciones. Cumplir y hacer que se cumplan los estatutos y demás disposiciones adoptadas de conformidad con los mismos. Cumplir con los compromisos que adquiere el sindicato en todos los actos que celebre aprobados por la Asamblea General. Asistir puntualmente a las sesiones de la Asamblea General ordinarias, extraordinarias sesiones y reuniones que fueren convocados. Pagar la cuota ordinaria y extraordinaria que acuerde la Asamblea General, artículo 221, inciso H. Desempeñar con el más alto grado de responsabilidad los cargos y comisiones que le confiera y cooperar para el desarrollo de las actividades. Régimen disciplinario de las faltas. Los afiliados que cometan faltas sindicales deberán ser sancionados según la gravedad de la falta respectiva en la forma siguiente. Amonestación verbal en sesión privada. Amonestación por escrito, suspensión de derechos sindicales hasta 30 días según la gravedad de la falta, destitución del cargo o comisiones que desempeñe el sindicato y la expulsión del sindicato. Aprovechando otra vez, bueno, voy a terminar esto, amonestaciones. Los miembros del sindicato deben ser amonestados en sesión privada del comité ejecutivo. ¿Cuándo? Por la pregunta que me hizo el compañero. Se presenten tarde con regularidad a las sesiones de la Asamblea General, del Comité Ejecutivo, del Consejo Consultivo, siendo miembros de dichos órganos. Sin causa justificada. Cuando siendo afiliados dejen de asistir a estas sesiones sin causa justificada, en forma periódica durante 3 sesiones consecutivas. Cuando en las referidas sesiones no guarden la debida compostura. Cuando incurran en faltas de carácter leve que conlleve infracción a los acuerdos o órdenes de la Asamblea General o Comité Ejecutivo. Cuando no rindan al sindicato el tiempo prudencial los informes que éste les pida o designe que cumplirán los presentes estatutos. Para amonestar a un miembro de un sindicato, el secretario general debe convocar a una sesión al Comité Ejecutivo y debe citar al miembro que ha cometido la falta para hacer de su conocimiento la misma, llamándole al orden para prestigio del sindicato. En caso de reincidencia en falta cometida, deberá sancionarse de la siguiente forma. Suspensión de los derechos sindicales hasta por 30 días según la gravedad de la falta. Sobre la suspensión, los miembros del sindicato deberán ser suspendidos de sus derechos sindicales cuando reincidan en cometer faltas sindicales leves, dejen de pagar las cuotas sindicales 2 veces consecutivas sin causa justificada, cometer otra falta leve dentro del sindicato o no cumplan debidamente con las normas de los estatutos y las obligaciones de su trabajo, por calumniar a los miembros de los órganos del sindicato, por negarse sin causa justificada a desempeñar cargos o comisiones que hayan sido designados, por proporcionar informes del sindicato en perjuicio de este, siempre que no estén obligados a ello de conformidad con los presentes estatutos y lo prescrito por la ley en la materia. Esto lo vamos a encontrar aprovechando que tenemos aquí 2 trabajadores que estuvieron, o bueno, uno creo que está en el sindicato ahorita de la universidad. No sé cómo estén los estatutos de ustedes. En la práctica saben que esto no es así, pues, salvo ya cuando hay otro tipo de dificultades. Pero voy a terminar y de repente algún comentario de ellos para que nos puedan ampliar este tema de las sanciones. Para suspender a un miembro del sindicato en sus derechos sindicales, el Comité Ejecutivo debe pedir a la Asamblea General más próxima el nombramiento de una comisión de disciplina, compuesta por 3 miembros electos por la Asamblea General. Esta comisión de disciplina debe citar al miembro para leerle los cargos que hay en su contra, oír a la defensa y a los testigos que presenten, emitir un dictamen absolviendo o condenando al afiliado, dejando constancia de lo actuado en la acta correspondiente, pero sí se da el debido proceso. Recibiendo el dictamen, el Comité Ejecutivo debe convocar a una sesión ordinaria o extraordinaria de Asamblea General, según sea el caso, en el cual debe leerse el dictamen correspondiente. La suspensión debe contarse a partir de la fecha en que la Asamblea dé su fallo, y la suspensión no podrá durar más de 30 días. Pero también hay destituciones, ¿va? Y por último, el procedimiento de las... Bueno,
las destituciones. Entre las suspensiones y las destituciones vamos a ver alguna causa bien especial, ¿eh? Los miembros del sindicato serán destituidos de sus cargos cuando se le pruebe que no cumple con las obligaciones respectivas de su cargo, abusen de la autoridad que les confiere el cargo sindical con sus compañeros, se les compruebe que han hecho fraude en las elecciones para los cargos de sindicato, celebren arreglos sin conocimiento de la Asamblea General en perjuicio del sindicato, se aprovechen del cargo para obtener ventajas personales y falten a 3 sesiones consecutivas del Comité Ejecutivo sin causa justificada. Procedimiento de las destituciones. Varía totalmente. Ahí me le pone atención acá porque estábamos evaluando inclusive que, acuérdense que asistencia a partir de ahora ya no va a haber más. Y quiero que pues, los que quieran asistir a clases, pues bienvenidos. Y si no, pues como dijeron, hay libertad de cátedra. Si no, usted no tenga ninguna pena. Pero el envío de material, yo voy a tomar la decisión si lo envío o no lo envío. Yo voy a dar la clase como me obliga el reglamento y ya la decisión de enviar o no enviar el material. Por eso quiero que usted ponga atención. Por ejemplo, aquí, entre la suspensión y las destituciones, hay algo bien especial. Para destituir a un miembro del sindicato en el desempeño de sus cargos se debe proceder de la siguiente forma. Para destituir a un miembro del sindicato en sus derechos sociales, el Comité Ejecutivo debe pedir a la Asamblea General más próxima el nombramiento de una comisión de disciplina compuesta por 3 miembros electos de la Asamblea General. Esta comisión de disciplina debe citar al miembro acusado, leerle los cargos que hay en su contra, oír la defensa, los testigos que presente, emitir un dictamen absorbiendo condenando al afiliado, dejando constancia en el acta. Hasta ahí vamos con lo mismo. Recibiendo el dictamen, el Comité Ejecutivo debe convocar una sesión ordinaria según sea el caso, el cual debe leerse el dictamen. Este es idéntico en los casos de expulsión. La expulsión es la diferencia. Los miembros del sindicato serán expulsados cuando hagan labor de división entre sus miembros, que es lo que ya lo vimos en un artículo. Desobedezcan los acuerdos y podrán dar Asamblea General del Comité Ejecutivo. El procedimiento sí va a variar, va a variar. Esto quiero que usted le ponga atención entre lo que es la suspensión y la expulsión. Para expulsar a un miembro del comité, a un miembro del sindicato, deberá procederse de la siguiente forma. Para expulsar a un miembro del sindicato de sus derechos sindicales, el Comité Ejecutivo debe pedir a la Asamblea General más próxima el nombramiento de una comisión de disciplina compuesta por 3 miembros electos por la Asamblea General. Esta comisión de disciplina debe citar a un miembro acusado para leer los cargos en su contra, oír a la defensa, oír a los testigos, emitir el dictamen y dejar constancia de lo mismo. Recibiendo el dictamen, el Comité Ejecutivo debe convocar una sesión en la Asamblea General. Según sea el caso, debe leerse. La expulsión debe acordarse con el voto de las 2/3 partes de los miembros. Eso es excepcional, que ya basta con que en la suspensión basta por una mayoría simple. Aquí es una mayoría calificada, que es precisamente las 2/3 partes de los miembros del sindicato. Diferencia entre la expulsión, y para que nos quede bien clarito, y las destituciones, es que en las destituciones es una mayoría simple la que va a elegir, o la que va a decidir, perdón, y en el caso de la expulsión sí tiene que ser una mayoría calificada, que es precisamente lo que dice acá, que debe constituirla, o sea, debe de acordarse por el voto de las 2/3 partes de los miembros del sindicato. Para efectos de examen, si yo le indicara aquí, por ejemplo, que Aguilar Ortiz fue expulsado del sindicato, ¿qué sistema de votación debe de elegir?
mayoría simple o mayoría calificada. Es mayoría calificada porque son las 2/3 partes. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Me recuerdan que nos quedamos en la página 49. Licenciado, disculpe, no sé si me da la palabra un momento. Solo déjame. A mí me recuerdan en la página 49 nos quedamos hoy. Bueno, dime. Gracias, licenciado. Sé la situación y el problema en que, le digo, nos metieron porque hasta a mí me incluyeron en varios comentarios que realmente se nota el desconocimiento de los compañeros, porque usted sabrá que las personas que realmente entienden el tema, con los ojos cerrados hubieran aceptado el apoyo con los números de teléfonos de secretarios generales de otros sindicatos para hacer los contactos. Pero bueno, ese es otro punto. El punto al que quiero llegar, el licenciado, es pedirle el favor. El grupo número 1, que es el que yo estoy coordinando, nos hemos preparado bastante para poder presentar a los compañeros lo que es una negociación de un pacto colectivo. Entonces, yo le quiero pedir el favor, aunque no ponga puntos, pero sí nos gustaría saber si usted nos da la oportunidad de poder presentarlo el día viernes. Como le digo, no me gustaría que mis compañeros, después de todo lo que se prepararon, no puedan exponerlo, licenciado. Y le repito, es para conocimiento de nosotros. Si usted le quiere poner ponderación, está en libertad de ponerla o no, pero sí me gustaría mucho que nos dé la oportunidad de poderlo presentar el día viernes. Yo creo, Rosita, que pues también hay libertad de cátedra. Entonces, no, yo creo que como ya hemos hablado, pues es un grupo que se haya preparado. Y entonces lo vamos a escuchar. Si iniciamos la clase precisamente, vamos a escuchar el próximo. Yo te voy a llamar en tu celular para poner de acuerdo y si estamos en que se va a escuchar a este grupo. Lo que sí estamos claros es de que no habrá más asistencia. Gracias, licenciado, muy amable. Muchas gracias, Rosita. Gracias a todos. Entonces, pues si Dios quiere, por la hora, nos vemos el próximo día viernes. Y respecto a lo que estaba hablando de la suspensión y expulsión de afiliados a una organización, lástima que ya terminó la clase, pero sí nos gustaría dar nuestro punto de vista con mi compañero, porque sí tuvimos una experiencia así y se realizó la comisión de disciplina, así los pasos como usted los mencionó, así se realizaron. No, vean, pues miren, a mí, de hecho, les quiero decir, pues, yo estoy pidiendo que me den los nombres de los alumnos que fueron a quejarse. Pues sí, también yo tengo derecho a mi defensa, ¿va? El trabajo sí, por favor, ni me estén preguntando porque fue una de las cosas que me pidieron que suspendiera. Rosita lo está pidiendo porque es un grupo que ya lo iríamos preparando. Ahí sí que no es un asunto mío, sino que me pidieron que diera clases y que no estuviera haciendo trabajos. Sí, Lourdes, el problema no es tanto si es justo o es injusto. Imagínate cómo puedo sentir yo. Nunca he faltado a una clase. ¿Y por qué una crítica destructiva? ¿Por qué? Entonces, no se trata de... No, tampoco, Erika, que justo van a pagar pecadores, porque ahí me estás poniendo a mí en una posición como que el malo de esta película soy yo, y no es así. Por eso sí les quiero dejar claro ahí. Yo no estoy diciendo que, porque eso no me gusta, que, o sea, el malo soy yo, pues el que usted se preparó tanto tampoco es cierto, porque ni siquiera le he dado instrucciones, entonces tampoco es cierto que me venga a decir que tanta preparación hubo. Pues en todo caso yo voy a tomar la decisión, se lo voy a decir ahorita, el día del examen le voy a poner la pregunta número 35, que usted me escriba 5 artículos que le impactaron del reglamento interno que usted leyó. Ya con eso creo que, porque no tendría por qué estarlo haciendo. Imagínate, ahora resulta que yo estoy tomando una decisión, estoy perjudicando. Ahora solo falta que el grupo este vaya a quejarse. Les prometo que si otro grupo se va a quejar de la inversa,
que ahora el malo de la película es el licenciado Adrián porque habíamos trabajado, nos afanamos trabajando, pasamos horas y horas de horas trabajando. Se los prometo, que si es así, se los prometo. Licenciado, disculpe, si usted cree que hay inconveniente en que nos presentemos el lunes, usted decide si sí o si no. Sí, Por es que ¿sabes nosotros, lo que me molesta, Rosita? Que ahora resulta que, porque uno fueron, imagínate que ahora el malo de la película soy yo, porque ¿qué va a pasar con aquellos que hicieron tanto esfuerzo? licenciado, recuérdese que en la vida si no nos critican es porque no estamos haciendo nada. Entonces, creo que estamos dando un paso adelante, licenciado, y como le repito, nosotros estamos preparados inclusive para hoy haber dado la conferencia. Y mis compañeros, realmente yo los felicito porque son jóvenes que no tenían conocimiento de qué era un sindicato y sacaron garra para poder negociar un pacto colectivo. Sí, no, Rosita, las cosas las estamos haciendo bien, pero no me van a quedar ahora. Si no, les prometo, si ahora me dicen lo contrario, que hay un grupo que ya había trabajado enormemente y que yo decidí no hacerlo, no tenga ninguna pena. Le prometo que si eso se da, yo pido licencia a partir del lunes. No tenga ninguna pena. Tengo la capacidad para poder yo pedir licencia, para ausentarme en lo que falta de semestre y que otro profesor termine. Se lo digo de corazón, por mí no hay ningún problema. Y de hecho, por lo que escribieron ahorita ustedes, y ahora resulta que el malo soy yo, pues como que justos van a pagar por pecadores. Yo no estoy diciendo eso. Porque no hay ninguna pena. De hecho, es una alternativa que yo la voy a tomar. Yo la voy a tomar porque hoy sí me complicaron la vida. Pero no hay ninguna pena. Si no yo pido permiso, ustedes te inventan a otro profesor. Y imagínense en qué conflicto me metí sin querer. Todo por querer servir. Pero bueno, así es la vida. Nos vemos el día viernes. Feliz tarde, licenciado. Gracias por la clase. Buenas tardes, licenciado. Gracias, licenciado.